Hola a todas y a todos. El día de hoy vamos a trabajar en esta clase asincrónica sobre qué es la responsabilidad civil extracontractual. Vamos a conocer en términos generales de qué se trata, cuáles son los requisitos, cuáles son los tipos de responsabilidad extracontractual y algunos ejemplos que nos demuestren cuál es su importancia práctica. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual es definida por el profesor Hernán Corral Talciani como aquella que proviene de un hecho ilícito perpetrado por una persona en perjuicio de otra que no constituye la violación a un deber contractual. Eso es muy importante. El deber de reparar entonces surge de la transgresión, no de una obligación propiamente tal, sino de un deber genérico de no dañar a otro, alterum non laedere, que es un principio general de todo ordenamiento jurídico. Bueno, esta es una definición bastante amplia, por lo tanto, la vamos a resumir y vamos a entender de forma más sintética la responsabilidad civil extracontractual como aquella que proviene de un hecho de una persona en perjuicio de otra y que tiene por el objetivo que se reparen los perjuicios causados. Entonces, lo primero que tenemos que observar, conforme a lo que hemos estudiado, es cuál es la principal diferencia que existe con la responsabilidad civil contractual. Y la responsabilidad civil contractual es aquella que proviene del incumplimiento de un contrato, y es ese incumplimiento el que causa, el que genera perjuicios a la otra parte. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual, como ya nos daba cuenta Hernán Corral Talciani, es aquella que proviene de un hecho que se califica como un hecho ilícito, y no proviene de un incumplimiento de un contrato. Por lo tanto, será ese hecho ilícito, que es un concepto muchísimo más amplio, que abarca muchos más casos, el que va a causar un daño a otro sujeto y por lo tanto ese autor de ese daño va a tener que indemnizar los perjuicios causados con el objetivo de reparar o compensar el daño causado. Por lo tanto, tal como les advertía, los casos de responsabilidad civil extracontractual pueden ser y son muy variados. No son tan acotados porque recordemos que los contratos están especificados en la ley o evidentemente hay un acuerdo de voluntades entre ambas partes donde tenemos un marco por el cual nos regimos y donde vamos a tener más claridad de cuándo se cumple o se incumple un contrato. En cambio, en el caso de un hecho que causa daño a otro, porque se infringe este deber de no dañar a otro, los casos son mucho más variados. Y por lo tanto es importante saber algunos ejemplos, algunos supuestos de la variedad de los casos que nos podemos encontrar en la responsabilidad civil de carácter extracontractual. Entonces ahora vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual, como se señala acá en la explicación, procede cuando un sujeto comete una infracción a una norma jurídica que dispone un deber de cuidado, ¿ya? Y por lo tanto, como comete esta infracción, va a causar daño a otro. Por ejemplo, cuando alguien vulnera las normas del tránsito, que justamente dispone variados deberes de cuidado, y producto de ello le causa un daño a otra persona. Y por lo tanto, esa otra persona va a querer que se le repare el daño causado, va a demandar la indemnización en base de la responsabilidad civil extracontractual, va a pedir que se le paguen los costos de vehículo, si hubo lesionados va a pedir que se le pague el costo, los costos médicos, incluso si es que corresponde, podría indemnizarse el daño moral. Y así ocurrió en este caso, en que se condenó a una empresa de buses porque el bus iba a exceso de velocidad y chocó por alcance y fueron perjudicadas por este choque dos personas, y se condenó a esta empresa para que pagara 19 millones de pesos a los afectados. Entonces, aquí tenemos un caso donde surge la responsabilidad extracontractual y el hecho ilícito en realidad es una infracción a una norma jurídica una norma jurídica que nos dice cómo nos tenemos que comportar y yo la infrinjo y se genera consecuentemente ese daño, se genera un daño. Ahora, otro ejemplo en el que podría ocurrir la responsabilidad civil extracontractual sería en aquellos casos en que alguien comete un delito penal, que también es una infracción, ¿cierto? Pero es una infracción mucho más grave, que se lesiona a otras personas. Es decir, yo incurro en un comportamiento típico antijurídico que está dispuesto con anterioridad a la comisión del hecho, y yo le genero una lesión, y esas lesiones que yo
causo por ese delito penal también pueden generar un determinado perjuicio o un determinado daño que la víctima de ese delito penal pueda requerir que sea indemnizado. Y, por ejemplo, es muy común que en estos casos se repare la indemnización de perjuicio. O si se trata de un delito, por ejemplo, como un hurto, también podrían ahí proceder otro tipo de indemnizaciones, etcétera. Entonces, esto es muy usual debido justamente a que hay muchos delitos que se pueden cometer y si es que hay un daño, ameritaría la indemnización. Un ejemplo emblemático fue el caso que ocurrió con el llamado caso La Quintrala de María del Pilar Pérez, que fue condenado ella y el sicario que ella contrató para matar a su familia para ellos fueron condenados a no solamente una condena penal emblemática, sino también fueron condenados a indemnizar ambos un total de 280 millones a los familiares de las víctimas, que en total eran 3 víctimas, el exmarido de ella, la pareja del exmarido y un joven, ¿cierto?, que estaba defendiendo a su sobrina. Por lo tanto, también en este contexto podríamos encontrar ejemplos donde procedería una responsabilidad extracontractual. Incluso se podría proceder una indemnización o este tipo de responsabilidad contra el Estado, contra el fisco, ya por la llamada, la que es conocida y que se escucha en los medios, ¿cierto? La llamada falta de servicio, es decir, en aquellos casos en que se considera que el servicio que es otorgado por, puede ser diversos órganos del Estado, ha sido deficiente, ha sido tardío o no se ha prestado, para lo cual lo que se hace es comparar la conducta normal y esperable de sus órganos con la conducta que efectivamente se cometió, y si esa conducta que fue deficiente y que efectivamente se acredita que no correspondía al estándar que se esperaba de ese órgano, genera un daño, entonces va a tener que ser susceptible de ser reparado. En el caso que estoy mostrando en esta imagen, ¿cierto? Se trata del emblemático caso de un accidente aéreo que era comandado por la Fuerza Aérea de Chile. Por lo tanto, se estimó que la Fuerza Aérea y por lo tanto finalmente el Estado fue negligente en las decisiones en que ese vuelo no debía realizarse, no debería haberse realizado en esas condiciones, y se condenó al Estado de Chile a pagar 150 millones de pesos por cada uno de los familiares de las víctimas que habían demandado en este caso. 150 para el hijo, para la hija, para cada uno, digamos. Es un monto altísimo y es un caso bastante emblemático por cómo se acredita la negligencia y finalmente lo que se denomina la falta de servicio por parte del Estado. Entonces acá tenemos otro supuesto en el que procedería la responsabilidad civil extracontractual. Ahora, evidentemente son muchos más casos y tenemos muchos más supuestos. Lo importante es que en la responsabilidad civil extracontractual hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. El primero de ellos es que tiene que concurrir un hecho ilícito, es decir, que le cause daño a otro sujeto y que vulnere, como advertíamos, este principio alterum non ladere, que es el deber de no dañar a otro sujeto. Por otra parte, se exige que este hecho ilícito sea cometido con culpa o dolo, es decir, que existe una negligencia o bien una intención de dañar en el caso que proceda. Luego se exige, y es evidentemente necesario, que concurra y que se acredite la procedencia de un daño o perjuicio. Y por último, tiene que existir un nexo causal entre el hecho ilícito que se le imputa al autor con el daño causado a la víctima. Esos son los requisitos, y todos estos requisitos configuran el sistema de responsabilidad civil extracontractual, que es la regla general en el Código Civil chileno, nuestro sistema jurídico, que corresponde a la responsabilidad civil de carácter subjetiva. ¿Ya? La responsabilidad civil de carácter subjetiva cumple con todos estos requisitos, donde lo más importante o que lo va a diferenciar con el otro sistema de responsabilidad es que se exige que concurra la negligencia o el dolo por parte del autor del hecho. En cambio, el otro sistema de responsabilidad civil extracontractual es el de la responsabilidad objetiva, que es un sistema excepcional en el derecho civil chileno, y que únicamente operaría en Chile una vez que la ley así lo dispuesto. Y en este sistema la diferencia es que se elimina el requisito de la culpa o dolo, ¿ya?
ya no contamos con este requisito, únicamente basta que el hecho ilícito haya causado el daño o perjuicio y la víctima, por lo tanto, o sea, perdón, el autor no podrá defenderse alegando que fue diligente o alegando que, bueno, que, no, que fue diligente principalmente, sino que únicamente podría defenderse alegando que no hay causalidad. Es decir, es mucho más beneficioso este sistema para la víctima porque se elimina uno de los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Como les decía, es sumamente excepcional. Un ejemplo que lo recoge en el Código Civil es el artículo 2327, que es el caso de la responsabilidad civil por las cosas, en particular por los animales, que en el Código Civil recordemos que son considerados bienes muebles para efectos del análisis jurídico, ya hasta el día de hoy. Por lo tanto, si un animal fiero daña a otro sujeto y este animal fiero no presta utilidad para la guarda del predio, y no presta ningún tipo de utilidad, digamos, objetiva, entonces la persona que tenía el animal va a ser responsable de los daños causados por este y, como dice la norma acá, no podrá alegar que no le fue posible impedir el hecho. Es decir, no podrá alegar que fue diligente en su cuidado y que aún así se escapó, no será oído, por lo tanto, este requisito de la culpa y del dolo que mencionábamos en el número 2 no es requerido en la responsabilidad objetiva, lo que insisto, es mucho más beneficioso para la víctima. Pero recordemos que es un sistema de responsabilidad excepcional en nuestro Código Civil. Entonces, bueno, con esto les agradezco su atención, hemos visto los requisitos generales y una concepción muy amplia de qué es la responsabilidad extracontractual, las diferencias con la contractual, las más importantes, cuáles son sus requisitos y ahora ya vamos a poder analizar cada uno de ellos en detalle. Así que si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo electrónico que está ahí o bien lo podemos ver en la próxima clase de carácter sincrónico. Muchas gracias.